profesora de escritura creativa y doctora en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre el poeta Pedro Casariego Córdoba. Ha publicado los poemarios Tundra en 2002, Reses en 2008, premio Ojo Crítico, Grisú en 2009, Sales en 2011, Caza con hurones en 2013 y acaba de aparecer Desfrío ahora en 2015 en la editorial Varaseca. Ha sido coordinadora de redacción de la revista Minerva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y codirectora del programa de poesía de Radio Círculo Definición de Sabia. Actualmente coordina el taller de poesía La Flecha y lo Blanco en la Fundación Centro de Poesía José Hierro, que se desarrolla en el diálogo de la poesía con artes como la pintura, la fotografía, la escultura, el teatro, el cine o la música. Desde que apareció Tundra en 2002 se pudo ver que la poesía de este Ramón constituía un espacio propio. Según se han ido sumando los libros, a la confirmación y el crecimiento de esa primera impresión se suma la certeza de una energía que podríamos decir no compone simplemente unos poemas, unos libros, sino algo como una empresa de exploración que no es fácil de definir en pocas palabras, pero en la que parecería que se juega la vida. Es decir, que más allá de lo personal se pone en juego lo humano. También desde Tundra hay rasgos que se muestran con claridad. Entre ellos me quedo ahora con dos de índole muy distinta. La escritura en marcha, la obra, como articulación de una trama en que todo se teje con todo. Cada libro tiene su independencia, fuerte, nítida, pero a la vez nudos, conexiones con los demás. Así, antes de Caza con hurones, ya leíamos en Tundra: el hurón rumia la forma roma de las palabras, pero no se atreve a pronunciarlas. Y, por ejemplo, en Grisú, un anticipo de la lectura que vamos a escuchar esta tarde, cuando dice: entre los sacos vacíos pienso en la floración del desierto, sus semillas narcotizadas, el viento que remueve los lechos y rehace el trazo reproductor. Y el otro rasgo que yo señalaría es la temporalidad, la construcción de un tiempo cuyo transcurso está muy marcado, pero que no tiene fechas concretas, de modo que acoge a la vez el tiempo real y un tiempo mítico, como también reencontraremos en la lectura de hoy. Pensando en todo esto, busqué unas líneas mínimas que yo había escrito a propósito de Tundra y que apenas recordaba. Hablaban de los animales en la escritura de este Ramón y decían: animales en un límite existencial, núcleos de una vida en caída libre. Su mundo se llena de agujeros, sin hilos que los suturen ni cuerpos que los habiten, en un animismo de apocalipsis, a manera de monstruoso cuento infantil, donde el panteísmo se ensueña invertido como pauta de autodestrucción de la especie. La de Tundra es una estética del vómito, de los umbrales de la extinción. Hay cosas que, releyendo Tundra, no reconozco tanto ahora, por ejemplo, el cuento infantil, por monstruoso que fuera, o esos agujeros que decía yo, que me parecen ahora más bien zonas de saturación, de alta densidad. Sin embargo, la mayoría de estas sensaciones las sigo teniendo al leerla, como en estos versos de Tundra: tragando pequeños animales, animales vivos como arañas o murciélagos, sintiéndoles comer. La arena es una larva entre la ropa, es una linterna. En este vistazo hacia atrás
encuentro también la cita inicial de Reses, cuya tersura quizá hace que no llame demasiado la atención. Dice así: en medio de antiguas tumbas, unas grandes, otras pequeñas, existe una senda para el ganado y las ovejas. Son versos de Bai Yui, poeta de la dinastía Tang, defensor del uso en poesía de la lengua hablada por el pueblo. Y ahí está ese espacio fuertemente real de muerte y ganado que no se inscribe en ningún tiempo concreto, no cuenta una anécdota, sino que ofrece un núcleo de sentido que trasciende a la simple mirada, lo cotidiano y el vértigo con que la vida se siente ser. No querría extenderme más, explicará Esther cómo plantea la lectura de hoy. Yo solo voy a recordar que, como he dicho al leer el currículum, acaba de aparecer un libro suyo, Desfrío, que presentará en la Central el lunes próximo, día 23, a las 8, con Rosa Benítez, y que, sin embargo, aunque acaba de aparecer ese libro suyo todavía por presentar, hay más escritura después, y ella ha querido mostrarnos esta noche lo que realmente está escribiendo ahora, no solo en marcha, sino todavía inacabado, de título Semillas. Y yo quería agradecerle esta materia viva que nos trae y esperar que luego en el coloquio podamos hablar de todo este proceso de trabajo. Pues agradecerte a ti, Miguel, muchísimas gracias por invitarme, porque como le comentaba antes en Petit Comité, para mí es muy especial esta oportunidad, porque realmente desde que publiqué Reses, que tardó creo que 6 años en publicarse, digamos que esas vacas, esas reses se pusieron en la carretera y no han dejado pasar el resto de los libros. Y el libro que presento el próximo lunes tiene ya 10 años. La verdad que me cuesta mucho asumir libros tan antiguos, ¿no? Entonces, de repente, poder tener la oportunidad de compartir con vosotros un proceso de escritura tan reciente es una magnífica oportunidad, muy hermosa oportunidad. Y bueno, sobre todo de la mano de Miguel. Bueno, impresionante, no me había dado yo cuenta de esas conexiones que para nada, vamos, lo del hurón se me había pasado completamente desapercibido y muy bien. Sí, yo sé que están muy conectados, porque es verdad que yo lo siento, cuando me meto en uno de los libros siento que reconozco cosas, ¿no? Es como meterme digamos, en un país y cada vez me voy metiendo en diferentes territorios, ¿no? Pero no hago esa conexión tan directa que tú has hecho, ¿no? Aún sabiendo instintivamente que esa conexión está. ¿Perdonas un segundo? Sí. ¿Estaba bien un micro, Es que dicen que no se puede tener micro por el tema de los talleres. Os voy a intentar proyectar un poquito más la voz, si veis. Si veis que no se me escucha, decídmelo con confianza e intento proyectar un poquito más la voz. ¿Vale? Tengo la garganta un poco mal, pero lo voy a intentar. Bueno, contaros que este libro para mí es especial porque bueno, es muy importante la colaboración con artistas durante todos estos años. Ya publiqué en su día en Amargor Sales, que es el fruto de la colaboración con, por ejemplo, el fotógrafo Mark Bendy. Pero en esta ocasión de repente surgió un libro entero que cada una de sus partes está basada, entrelazada en diálogo con la obra de un artista plástico. En su gran mayoría son escultores o pintores. También hay una, ahora voy a nombrarles, en primer lugar, también hay una dibujante de campo. Y curiosamente el libro apareció así tal cual y se dio también la casualidad o la sincronicidad biográfica que en esos años en que empecé a escribirlo tuve la oportunidad primero de disfrutar de una residencia para artistas en Valdemosa, en Mallorca. Yo era la única escritora y todos los demás eran artistas plásticos y hubo mucho contacto también con artistas plásticos de Mallorca, con lo cual empecé el libro por ahí, la verdad que empecé con esos artistas. Todos los que aparecen en el libro son artistas con los que he tenido algún contacto, o sea, un poco el libro ha sido concebido orgánicamente, según ha ido sucediendo y he tenido los contactos. Y todas las obras que se presentan, o en las que yo me baso para escribir el libro, tienen algo que ver con la semilla, a veces tangencialmente, a veces de manera muy directa.
la semilla, y no solamente la semilla, sino la manera en que el artista puede entrelazar lo vivo, o sea, lo que realmente crece orgánicamente, brota, se desarrolla o no, pero tiene una vida como la nuestra, y lo escrito, ¿no? Para mí era muy interesante conectar ambas zonas. Entonces el libro surgió, como pasó con Reses, con una estructura desde el principio muy determinada y muy fija, un poco descabalando la estructura, porque ya empiezo a ver cómo se descabala. La estructura es la siguiente: cada una de las obras en las que me baso constituye en el libro una especie de suite. Yo lo llamo suite como a la manera musical. Son 5 poemas, casi siempre, yo creo que siempre, 5 poemas cercanos a la prosa, y van introducidos por una especie de versículo, un par de versículos, que lo que hacen es mostrar los materiales con los que ha trabajado el artista. Entonces digamos que el yo poético se sitúa cercano a ese artista y le intenta ayudar o le intenta entender, ¿no? Ahí es como de ayudante. Y entre suite y suite, el yo poético escribe su propio libro sobre la semilla, que va en cursiva, ¿no? De tal manera que, digamos que el libro sobre la semilla se podría extraer casi de ese entreveramiento, ¿no? Una cosa que también sucedía en Reses y que realmente salió sola. O sea, no es que yo la buscara, sino que se dio la estructura así muy determinada desde el principio. Contaros que los artistas son, por orden, Carlos Rodríguez Méndez, que es un escultor gallego y que fue de donde me surgió toda la idea, digamos, o prendió la llama o el brote de la semilla, porque él me contó que había hecho una instalación en Matadero muy interesante. Me interesó por lo que conllevaba, ¿no? Porque lo que hizo fue quemar durante varios meses 3 toneladas de grano. El grano es muy difícil de quemar porque la semilla está muy preparada para no ser destruida, ¿no? Entonces estuvo con sopletes, pero un trabajo duro, físico, que me contó, y después puso todo ese grano quemado en el matadero, una de las salas más grandes, lo extendió y lanzó unas gallinas blancas. Entonces las gallinas intentaban picar el grano, pero no había nada que picar porque no había alimento. Él me decía, bueno, que había una especie de correlación con el tema de la escritura, ¿no? La página en blanco pasaría a ser una página quemada, las gallinas serían como una especie de letras blancas vivas, ¿no? Pero a mí lo que me pareció impresionante fueron 2 cosas. Una, el hecho de que la obra lo que buscaba era quemar la vida, ¿no? El alimento primario, ¿no? O sea, quemarlo, destruirlo. Y otra, que luego me contó cuando terminó todo esto, estuvo un tiempo en Matadero, almacenó todo ese grano quemado, se lo llevó a su estudio porque no sabía qué hacer con él, y al dejarlo allí, a los 3 días, todo el estudio se llenó de insectos. Y yo pensé, toda semilla fructifica, ¿no? O sea, da vida, aunque sea una vida no buscada, ¿no? Que tú no estabas esperando, pero de ahí sale vida. Entonces me interesó cómo la vida se escapó a la obra, en ese sentido, ¿no? O sea, la intención del artista era uno, pero luego de repente esa semilla dio otro fruto, ¿no? Y eso me lo dijo, me quedé muy impactada cuando me lo contó y lo anoté, pero ahí se quedó. Pero luego justo fui a Mallorca, como os conté, a escribir. Estaba escribiendo otro libro y me entró con fuerza el tema de la semilla, también porque estábamos en un entorno muy de campo, muy de cultivo, muy agrario, ¿no? Muy de naturaleza. Y enseguida seguí con algunos de los artistas que conocía allí. La segunda artista es Aina Bonner, que es dibujante de campo, y a ella le propusieron un experimento precioso, que era en un terreno, acotar un terreno, creo que era 1 metro o 3 metros cuadrados, acotado con una cinta, un cordel de estos de pastelería, con el que se atan los pasteles. Entonces ella iba allí cotidianamente, día tras día, a dibujar todo lo que había allí dentro de ese cuadrilátero, ¿no? Entonces pasaban estaciones, pasaban insectos, había cosas curiosas. Entonces lo que hacía era como los antiguos dibujantes de campo, fue haciendo un libro, dibujando todo, ¿no? Y poniendo también comentarios. Y me dejó el libro. Entonces yo cogí algunos extractos y de alguna manera como que la quise acompañar, ¿no? En ese devenir. Después también un fotógrafo que conocí en esa misma residencia, Rubén Morales, que él se va a los rudimentos de la fotografía, coge todo el depiloteado de plata y tiene una secuencia, una serie que son semillas, y son casi como retratos de bebés, de ancianos, ¿no? Según la semilla que coja, retratos de primer plano, ¿no? De un rostro, ¿no? Impresionante. Luego también María Isabel Ballester,
Ella es escultora, sobre todo trabaja con arcilla, y me impresionó mucho que ella tiene todo un trabajo con la inmigración, sobre todo su chico es marroquí, entonces tiene todo un tema con, bueno, pues con el tema de las pateras, la tristeza de ese tema, ¿no? Y tiene una obra impresionante que es una barca pues como un cayuco, en el cual la mayoría de los personajes muy pequeños están casi todos mirando hacia arriba. Es espectacular, la primera vez que la vi, bueno, no podía desclavarme de ahí y la sensación que te produce es muy intensa. Porque cada personaje tiene una expresión y hace algo diferente. Miran hacia arriba, una madre con su hijo, se tocan unos a otros, cada uno tiene un color, les da un color diferente. Y vista desde arriba, parece realmente la vaina de una planta y sus componentes semillas. Entonces también empecé a través de eso y entrar en ese dolor también, ¿no? El dolor por el que había sido hecha esa obra y el dolor de esa situación que estamos viviendo todavía, ¿no? Laura Roux, una pintora y amiga también, que fui a una exposición suya y tenía pues una especie de embriones y dije, esto ya, vamos, empieza a ser más que casualidad, ¿no? Y también lo cogí. Una pintora sueca que ya conocí en Noruega, estuve invitada a las Islas Lofoten a LIAF, una bienal de arte, y tuve también el privilegio de compartir con artistas. Y esta chica lo que hacía, hizo dos cosas maravillosas. Una era, ella dibujó unos árboles que había en el jardín de una casa que había pertenecido a la Gestapo. Se sabía que de esa casa se habían ordenado muchas muertes, ¿no? Y esa casa daba a la biblioteca del lugar. Entonces dibujó los árboles que había en ese jardín, pero los dibujó sin raíz, como suspendidos, ¿no? Los dibujó con lápiz, muy detallados, y era impresionante. O sea, el hecho de que estuvieran suspendidos. Y entonces los colgaron en la biblioteca, de tal manera que tú podías ver el dibujo y podías ver los árboles reales, ¿no? Y me impresionó un montón. Y otra cosa que hizo también impresionante fue, había allí también una huella de la Segunda Guerra Mundial, que era un antiguo cañón, ¿no? Además muy estratégicamente situado enfrente de los fiordos, etcétera, que ahora en realidad es como un mandala, ¿no? Es concéntrico porque estaban los raíles del cañón, la parte de dentro, entonces ahora es casi como un lugar sagrado. Tú vas allí, además tal y como está situado, impresionante. Entonces ella hizo un textil con esa forma, con la misma forma del cañón y con los colores de diferentes uniformes que había encontrado en el Museo de la Guerra de aquel lugar, ¿no? Era impresionante. Y por último, todavía no he terminado, pero bueno, el último con el que está era Shinobu Terada, es un artista japonés que encontré en Barcelona, también en otra residencia, y él hace algo, bueno, no es tan original porque ya lo había hecho Cristo, que era esto de recubrir con vendas, o, bueno, él lo hace con vendas, pero Cristo lo hacía pues simplemente con trapos, ¿no? Cualquier cosa, una casa, el hecho de tapar, ¿no? Las cosas. Y ese chico lo que hace, su padre había sido médico, está muy obsesionado con el tema médico, entonces lo que hace es recubrir cualquier cosa con vendas. Pero lo bonito es la explicación que él me daba, que era que él sentía que cuando quitaba las vendas algo se había sanado, soldado, ¿no? Había cambiado algo como si hubieras estado mucho tiempo con la escayola puesta, ¿no? Entonces él hace esto con escaleras de incendio, con un montón de cosas, y lo que más me impresionó fue que hizo esto con muchísimos huevos. O sea, huevos que había creado él primero de escayola, los había dejado húmedos, les había puesto las vendas, de tal manera que habían desarrollado un moho que parecía una escritura microscópica impresionante, ¿no? En fin. Y a mí se me ocurrió el tema de sanar lo que todavía no ha nacido, ¿no? O sea, sanar la vida desde el origen, ¿no? Y entre medias, entreverado, pues he ido haciendo yo, bueno, mi yo poético, digamos, mi propia versión de la semilla. Y lo que me he dado cuenta es que al estar tan acompañada he sacado cosas que no suelo sacar, como es el yo. Aquí, como ya me estoy acompañando tanto a los pintores, hay un yo poético. Y yo creo que ya, que me estoy pasando de la explicación y vamos directamente. Luego, si queréis, hablamos más del tema de los artistas, que en realidad es lo más fascinante de este libro. Bueno, la primera suite sería basada en lo que os dije del grano, de la obra de Carlos Rodríguez Méndez. 5 toneladas de grano de maíz quemado y 16 gallinas de la raza Leghorn. Forzar el hecho, con sopletes. No prende la habitación cerrada, la cáscara vertical de la semilla. Al hombre que quema el germen le crece una barba espesa y negra, en surcos interiores, roturados con minúsculas partículas de hierro.
en las mejillas, en los ojos, en los pulmones que respiran al revés, expirando oxígeno. Le ayudo. Sin querer extiendo la fuerza oculta de mis manos para empuñar el fuego que asola las cosechas, el grano intacto. Sin querer entierro el pan crudo y dividido. Lo riego con alcohol, con gasolina y leche. Sin querer manipulo, una a una, las cremalleras de las piedras que repiten, amarillas, la misma sílaba. Quemamos contando hacia atrás, 8 milenios, 5 toneladas, 1 y otra vez 1. Encerrado, dividido, en el creciente fértil. Hacia atrás, habíamos prestado nuestra fuerza a lo salvaje. Habíamos plantado las semillas híbridas que excedieron en peso y en medida el transporte natural, el vagón del viento. Hacia atrás, horadamos las páginas de tierra, leímos con las manos, con los ojos cerrados, las letras en relieve de la fertilidad. Arrastramos maderas para cubrir los huecos. Los puentes respiraban sobre el agua, las piernas se llenaban de maleza. Hacia atrás, huellas de grano en el barro cocido, en el horno apagado del origen. Restos carbonizados de trigo almidonero, señales para mudos y sordos que cosechan con los brazos en aspa, respirando. Eran puentes de calcio, 206 huesos fusionados en el crecimiento. Eran puentes de agua que absorbían la materia que surcaban. Sobre nosotros cruzaron ovejas y cabras que se mojaron con nuestro hidrógeno y nitrógeno, con nuestro oxígeno y minerales. Algunas se despeñaban. Las cubrimos con pinturas, con pigmentos de carbón vegetal, resina y grasas. Apacentamos su forma en las paredes de roca. Detenidas, domesticadas, masticamos el pan de la separación en el interior de las cuevas. Por eso quiere verlas arder, para alterar los ciclos y echar hacia atrás la cuerda, la rotación de los cultivos, para borrar el humo de los corrales, el hedor de los pozos, las reservas en salazón de la epidemia, para detener 1 millón de dedos fracturados, marcando el paso. Dice: el hombre recolector venera el fuego, el hombre que es animal entre animales. En las llamas se agita la forma exacta, la que cabe entre las manos. Se adivina el peso, el tacto en espiral de los cuchillos y raspadores y un hacha de piedra pulida, de color verdoso. Caminaban bajo sombreros de sol y los ojos desobaban su simiente. Sujeto su temblor y me disperso con el viento de algo que se abre. Tejemos puentes de lana para quemarlos. Se abren las paredes, se vierten las gallinas sobre el grano quemado. Taza por taza, su blancura en lo inacabado. 16 letras móviles sobre la página oscurecida. Pican lo yermo, repiten el movimiento programado que queda en suspenso. Son fuertes, ponedoras, necesitan 100 gramos de comida al día, 14 horas de luz, agua limpia en los bebederos. Encima del pasto desecado, el mismo gesto, el pico que se adentra sin abrirse, rozando el hambre. Sus pollos son precoces. Al romper la cáscara no están desnudos, sino cubiertos de plumón. Pueden echar a correr de inmediato. Terminado el experimento, se almacena en grandes bolsas, se olvida. El carbón de semilla es ahora un nido múltiple
caliente y nutritivo. Los insectos del grano son pequeños, su reproducción asombrosa. Del pan quemado y fragmentado surgen millones de individuos, algunos de tonos opacos, otros de colores vivos y de gran belleza. Concentran en las antenas el tacto y el olfato. Sus ojos ocelados contemplan nuestra división. Van cubriendo su estudio, las paredes, el techo, los pinceles secos. Van tomando en su cabeza las extensas praderas del origen, escenas de caza y pesca, con los pies desnudos, con la doble mandíbula incesante. No hay dientes ni cuchillos capaces de cortar el hilo. Toda semilla fructifica. Cae nieve en los cestos de la nieve, hemorragia de lirios bajo tierra. En los cestos de la sangre caen cerezas. Con el barro blanco y rojo, en ese orden, cuerpo que a sí mismo se modela. Brazos que se estiran y alargan como tallos, pero olvidan agrandar la casa. Apagar ese incendio adentro. Leguminosas que se abren, ojos germinados. Esa percepción. La boca está manchada, salpicada de hongos, de musgo, de organismos vivos. Pesan tus labios, sus moluscos, arden las comisuras, las telas y redes que descosen lo abierto. El animal que hay dentro rasga sus vestidos. Y del centro mismo de la velocidad que alumbra, de las conchas astilladas que polinizan el impulso de lo que ya no puede mantenerse quieto y sube por la garganta en el desborde. Hay que haberse muerto para nombrarlo de atrás, lo que se perdió y todavía hinca sus espinas. Mis pájaros de sal, mi pez lavado, como si el grito hablara de sus hijos. No sé cómo vamos de tiempo. Me he enrollado un poquito al principio. El siguiente es la suite del Ballester, que es esta mujer que hizo la escultura del cayuco, ¿no? de la patera. 3 kilos de barro cocido a 950 grados, 15 kilos de cemento y arena, dedos y espátula de acero de 1 milímetro de grosor, pigmentos naturales y ceras para sostener el dolor. Mandeln, almond kernels, amandes, prunus dulces, amigdalis communis. Los frutos de la piedra, almendras vivas que respiran su transporte en los barcos de carga, en los furgones. Cortada y vaciada, una almendra que es un barco frágil. Lo miramos desde arriba, lo lanzamos al océano, distinguimos los rostros finamente modelados, los cuerpos hacinados de la migración. Les escucha, con las manos cerradas, antes de recordar su forma. Luego toma, una a una, sus conchas quebradas, les hace un molde, se adentra en la gruta del tacto con su canto. Mi hija amarilla, mi hija roja, mis nietos color cobre. Detrás de la puerta de líquenes, del jardín de encaje, allí donde se alejan los aromas. Si la huella vuelve a hundirse, se superpone. Si la espiral nos pisa con sus ruedas separadas. Es la misma madera para todos, las mismas olas verdes, el mismo crujido en el vientre de acceso. También huelen sus pensamientos, un dolor suyo. Lo esculpe con vendas heladas y le da un nombre, Irene. Sobre una manta de nudos examinamos los fragmentos del cosmos, la carga del arca diminuta, calabazas pintadas con sonidos, agitadas.
un tejido tenso y rojo de hilo y de tendones, el bastón ritual donde viven las hormigas, semillas de eucalipto, raíces y picos pulverizados. Y el alimento, hogazas de humo y uvas blancas, saturadas de luz. Me habla de un hombre de arcilla que caza siempre solo. Le acerco el guisante dividido en el que duerme la existencia. Se desviste, se despoja, se queda solo con el tacto. Cierta resistencia a separar la gema de la mano abierta. Es verano y han caído hojas amarillas sobre sus cuerpos de barro. Uno de ellos se abraza porque el pájaro es demasiado pequeño. Otro, que ya no respira, mira el papel timbrado del horizonte. Las madres cantan hacia el interior de sus hijos, con los labios cosidos y los brazos en cruz. Todos cruzan el mar en la fragilidad. La semilla avanza con sus pesos, desgranándose sobre el nivel del agua. Si vives en la mitad blanca de la casa, compras bálsamos y agua de cactus. Coleccionas los caracoles brillantes que se adhieren al cuerpo que se hunde. Duermes sobre una pantalla. Riegas las rosas del desgarro sin pensar en el hacha que emana de tus extremidades, que tala sus nombres, el ala rígida, el sol en el interior de los murciélagos. Al otro lado, las cabras beben de la ubre hueca del olivo. El aceite de las almendras se quema para iluminar. Desplazados, el eje girado a la izquierda, abertura en el muslo, pies que se hincan en la madera para no caer. En la sombra una estaca entra o sale de la nuca. En el hierro una mano desde el cuello apunta al interior. Grupos de 3. Es la sombra del triángulo que se abre en el agua, la que hiere la exactitud de la figura. Óxido de manganeso y de cobre sobre placas de cerámica. Autorretrato. Animal de bronce que se arrodilla. No tiene boca ni dedos, solo manoplas para señalar. Danza sin manos, sin articulaciones, con la cabeza puntiaguda que apunta al sol. Me uno al tacto, acaricio los platos planos donde beben sus hijos, tapono los boquetes de la balsa con los dedos, aliso las picaduras del sol, pongo las manos en la nuca inclinada, en la sal del agua, en las cabezas que se alzan sin saber a quién preguntar. Si hacemos lo que hay que hacer, entonces llueve. El croar de las ranas asusta a los malos espíritus. La lengua de las cosechas se estira y nos lame los brazos. Se aparta la ardilla, los animales disecados, tejidos y reptiles en la red. Surcamos las aguas de otras islas, abrimos el saco de la adivinación, la silla del vuelo nos transporta al interior de la marmita, en el lado protegido de la casa, donde nada falta, ni una coma, ni una letra. Nadamos, siempre juntos. No recordamos el calor. La danza consistía en horadar con los dedos estirados hacia arriba, en expulsar los sedimentos del contorno contando despacio. Caían al revés las semillas, se hincaban en las matrices deshiladas del aire. Notaba la corriente de la madera hueca que se abría paso dentro del brazo en cerbatana el mercurio en combustión que excedía el cuerpo. Y entre tanto, el músico posaba una sola vez sus labios sobre el vientre. Soplaba una lluvia dulce y exigua, diminutas manzanas celulares que caían con las letras sobre la sábana metálica. Era el sonido, la blanca mordedura de la espera. Todavía mascamos el pan del viento. Y yo creo que terminamos, leo una suite más, ¿cómo veis? Decidme, si estáis cansados. ¿Sí? Vale, pues la última es la de Laura Rupp,
que pintaba embriones en los cuadros. Embriones de acrílico, papel de seda, cuerdas, materias pétreas y tela sobre tabla. La forma se gesta en la proximidad de las cuerdas, en su latencia ascendente o de descenso. La pintora expulsa el color de su ropa, de los cabellos, e insiste en el duermevela, en abrir vías de agua en la inmovilidad. Su cerebro es una mujer sentada, una imagen votiva de hiedra y bronce. Poco a poco se iluminan los puntos de punción, el manantial que toma las ruinas. La antesala en un cuaderno estrecho de bocetos, con uñas y dientes recortados. En un melocotón maduro que nace o se deshace al respirar. Sobre el lienzo, el impulso del brote es repentino. Sale de la ventana, del armario, del exceso de sol. Flotan sin luz, emergiendo desde el pliegue de la tela, donde se interrumpe el nudo y comienza el movimiento. Aún curvados, el primer pensamiento es geométrico. Ondas convergentes que saturan un punto. Todo gira y atraviesa desde la escama que nos repite en el reflejo el flujo de las especies. En el inicio, el uno como dos y el dos como uno solo. Me palpo y recuerdo una compañía única y no idéntico, el mismo desarrollo, la misma dilatada vibración, la contracción súbita de una célula que contagia a la otra, que contagia a la otra, que contagia a la otra, que late. Sí, fuimos hermanas en el agua, y tú me comiste. Adentro es la misma madera, más blanda, casi líquida. Una flecha que vuela en el reposo y se seca con la velocidad. El viento de la higuera deletrea la palabra repetida, masticada, la fecunda hacia un comienzo mudo de pasta de papel. Recorto el pincel y espero a que vuelvan los aromas. El telón va subiendo con el empuje de una nueva forma. Los pliegues del impulso marcan líneas de bombeo, carreteras y regueros, huellas que ensalivan el tránsito. Detrás de la piel que se desecha hay arañas y gallinas. El huevo sin cáscara tiene una hendidura de encaje, una boca o cielo abierto que antecede al hambre. Todo nace del azul y el amarillo, y cuando empieza a moverse, se ramifica. Sus pensamientos son aleaciones de colores complementarios que se funden a elevadas temperaturas. Marco con tiza y ramas secas el lugar del incendio. El tiempo es incierto, una muesca en la corteza anaranjada de la memoria o la cerilla limada de una futura ignición. El azul toma la forma encorvada que enlaza dos cabezas con los ojos clavados en la repetición. El amarillo pliega los papeles internos, se derrama, circula a ciegas por las venas de luz. Su voz tiene también dos tallos, dos colores. Algo sale de su jaula y corre. De cada nuevo fragmento emana una aureola que desconecta el frío del calor. Las ventanas y los párpados cosidos, la boca cerrada, y de pronto todos entran, todos abren la misma puerta enrojecida. La inmovilidad se combate con piedras de moler y sabores picantes. Frotamos árnica sobre los músculos de la tierra para aliviar el dolor de lo que respira. La convulsión se aquieta con una manta transparente, ajustada a la ausencia progresiva de la forma, a las rodillas puntiagudas, a los riñones divididos de la separación. El plástico cubre el reflejo cubre el cuerpo se escapa. Y ya por último os voy a leer de la parte que escribe mi yo poético, que ya no es una suite,
el último, que es el más reciente, tengo la oportunidad. Semilla de lino, una, aislada, hundirla y hundirme, agujerear la tierra como si no quedaran más dedos de metal junto a las verjas, rapazmente sacudir el pescado, alejarla del sol y del silencio que la seca, como quien lee futuras ramas o el peso de su centro arrastrando metal hacia la madriguera, imán de invierno injertado en la cardiopatía congénita. La madre que la apartó ya lo sabía, y no es consuelo, es sal sobre el cultivo y un intestino desierto de combate. No puede plantarse en surco antiguo, ese que dice que el arco de Set no admite compañía, que un campo de fuerza te rodea y te aísla, y lo que tocas y te toca se deshace. Esta semilla separada, la que me viste, hable pequeño, se muerde la boca con las palabras. Aguardo un agujero, ardo en agua, me ausento. Si pudiera sacar los dedos de la tierra, rompería esta tela, este tarro de cristal que me fermenta. Si pudiera crecer en sangre, extender más allá las plantaciones, si las raíces me dejaran correr. Es más difícil cuando están